Número 10. El primer ermitaño. Oculto en el desierto desolado del lado oriental de Egipto se encuentra un santuario religioso del que mucha gente no ha oído hablar antes. Se llama Monasterio de San Pablo de Tebas y está dedicado a uno de los santos más importantes de Egipto. Según los escritos de San Jerónimo, entre los años 375 y 380, San Pablo fue el primer ermitaño. Nació en el año 228, perdió a sus padres a los 16 y se dedicó intensamente a la fe cristiana. Esto fue en un momento en que Roma todavía perseguía a los cristianos por sus creencias. San Pablo era tan devoto que renunció a todos los bienes materiales, vagó por el desierto de Egipto y se convirtió en un ermitaño de las cavernas. La leyenda dice que vivió en una cueva del desierto para estar más cerca de Dios, vistiendo nada más que una túnica hecha de hojas de palma hasta que cumplió 113 años. Es difícil decir cuánto de la historia es cierta, pero San Pablo sigue siendo uno de los santos más importantes de Egipto. Supuestamente se hizo una tumba para sus restos dentro de la misma cueva donde pasó su vida como ermitaño. Luego se construyó un monasterio sobre el sitio de su tumba. Se convirtió en un lugar de peregrinación para los primeros cristianos de la Edad Media. En 1484 las tribus beduinas atacaron el monasterio. Los monjes que vivían allí fueron asesinados. La biblioteca fue quemada y el monasterio quedó desierto durante siglos. No se repobló hasta alrededor del año 1700. Todos estos años después, todavía no hemos encontrado la tumba donde presuntamente descansa el cuerpo de San Pablo el ermitaño. Número 9. Momias sudamericanas. El análisis reciente de 3 momias de América del Sur ha revelado un posible caso sin resolver que se remonta a más de 1000 años. Una de estas momias se encuentra actualmente en la Universidad de Marburg en Alemania, mientras que las otras 2 se encuentran en el Museo Delemont de Suiza. Las momias vivieron en lugares diferentes y vivieron en diferentes épocas, pero todas fueron momificadas de la forma natural. Lo que se conserva en la Universidad de Marburg vivió entre los años 996 y 114 y fue descubierta en la región de Arica, en el norte de Chile. Las otras 2 momias, un hombre y una mujer, provienen de la región de Arequipa, en Perú. La mujer vivió entre los años 1224 y 1282 y el hombre entre los años 902 y 994. Los investigadores utilizaron tomografías computarizadas para observar más de cerca el interior de las momias. Lo que encontraron fue evidencia de trauma antes y después de la muerte, así como fracturas de hueso post-mortem. Misteriosamente, ambas momias masculinas murieron a causa de un trauma letal grave. En otras palabras, ambos hombres fueron asesinados y luego sus cuerpos fueron destrozados horriblemente después de que ya estaban muertos. La momia encontrada en Chile es la más fascinante de las 3. Tenía aproximadamente 25 años cuando fue asesinado, descubierto enterrado con herramientas de pesca y textiles. Los científicos creen que era parte de una comunidad pesquera. También encontraron evidencia de tuberculosis en sus pulmones y pudieron determinar una causa probable de muerte. La víctima había sido golpeada en la parte posterior de la cabeza con una fuerza masiva. Al mismo tiempo que esto sucedía, un segundo atacante apuñaló a la víctima por la espalda. A este hombre le aplastaron el cráneo y los 2 asesinos lo apuñalaron, aunque los científicos no tienen idea de por qué. Número 8. La Piedra del Trueno. La Piedra del Trueno es supuestamente el trozo de roca más grande jamás movido por los seres humanos. Es parte del monumento al jinete de bronce en la ciudad rusa de San Petersburgo. La estatua en sí es exactamente lo que parece: un jinete de bronce unido a un gigantesco bloque de piedra. Es una de las cosas más populares para ver en San Petersburgo y ha estado en la ciudad desde el siglo XVIII. El jinete de bronce es una representación del primer emperador de Rusia, Pedro el Grande. Gobernó el Imperio Ruso a partir de 1721. Podría decirse que fue el gobernante más exitoso de la historia de Rusia, logrando mucho durante su mandato como emperador. Sacó a Rusia de la Edad Media y la convirtió en una gran potencia europea. Fue gracias a los esfuerzos de Pedro el Grande por modernizar el país que se convirtió en lo que es hoy. El monumento en sí fue encargado por Catalina la Grande, otra monarca rusa amada antes de los días de los dictadores y el Gulag. Según la leyenda local, la Piedra del Trueno fue partida por un rayo, lo que facilitó su transporte. Pesaba 1500 toneladas. Fue tal la empresa que tomó 400 hombres y 9 meses solo para mover el monolito al océano, y luego casi otros 2 años antes de que la Piedra del Trueno llegara a San Petersburgo. Otra leyenda dice que mientras el jinete de bronce permanezca en la ciudad, San Petersburgo nunca caerá. En la Segunda Guerra Mundial, la estatua no se desmontó para protegerla, sino que se cubrió con sacos de madera para protegerla de los bombarderos enemigos. Y si la historia
historia sirve de indicación, la leyenda es cierta. La ciudad de San Petersburgo, anteriormente conocida como Leningrado, nunca fue tomada. Y ahora el número 7, pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Monte Albán. Uno de los sitios más extraños y misteriosos de México se encuentra en la cima del Monte Albán, una antigua ciudad construida alrededor del año 500 a.C. Hay algunas estructuras muy peculiares que se encuentran aquí. Los arqueólogos estiman que solo se ha descubierto un pequeño fragmento del verdadero sitio y la mayor parte aún espera ser encontrada. Una de las partes más extrañas de Monte Albán es que los investigadores creen que toda la cima de la montaña fue aplanada artificialmente. Parece que alguien o algo aplastó el pico de la montaña, como si lo hubieran aplastado con un martillo gigantesco. Alisaron un área enorme para que tuvieran terreno plano para construir templos y pirámides. La ciudad existió durante los siglos hasta alrededor del año 700, cuando el lugar fue abandonado repentinamente. Los investigadores aún no saben por qué la gente se fue de Monte Albán. No parecían estar amenazados por nadie. Los españoles no habían llegado, pero aún así la cultura abandonó la ciudad más preciada a 366 metros sobre el Valle de Oaxaca. Aquí se han desenterrado muchos sitios arqueológicos, desde pirámides hasta canchas de pelota, palacios e incluso un gran complejo de tumbas, pero el simple hecho de que toda la montaña fuera aplanada continúa asombrando a los científicos hoy. Número 6. La Isla de Pascua Escondida. Las misteriosas estatuas Moai de la Isla de Pascua fueron esculpidas por el pueblo Rapa Nui en su isla tropical al oeste de América del Sur entre los años 1100 y 1500. Aproximadamente la mitad de las estatuas nunca lograron salir de la cantera, pero cientos fueron transportadas y colocadas a lo largo del perímetro de la isla. Los arqueólogos creen que los Moai eran representaciones de los ancestros muertos y que fueron colocados a lo largo de las afueras de la isla como guardianes. Uno de los descubrimientos más importantes se produjo cuando los investigadores se dieron cuenta de que los Moai de la Isla de Pascua no eran solo cabezas, sino estatuas completas con cuerpos. Esto fue descubierto alrededor de 1914. Nadie ha podido resolver por qué la mayoría de las estatuas estaban enterradas hasta los hombros, dando la apariencia de que solo eran cabezas. Pero cuando los arqueólogos comenzaron a tratar de desenterrarlas, encontraron cuerpos enteros bajo tierra. Una de las teorías es que las estatuas fueron enterradas de forma natural a medida de que la tierra y el suelo cambiaron a lo largo de los siglos. Sin embargo, sería extrañamente conveniente que todas las estatuas hubieran sido enterradas exactamente hasta los hombros. Hay aproximadamente 1000 estatuas en toda la isla, muchas de las cuales pesan más de 80 toneladas y miden 9 metros de altura. ¿Cómo y por qué se hicieron, enterraron y olvidaron sigue siendo un misterio? Número 5. Tatuajes de momias. La tecnología infrarroja reveló algo impactante sobre los antiguos egipcios. Los científicos ya sabían que los egipcios estaban obsesionados con decorar todas las superficies disponibles, desde las paredes de las tumbas hasta el interior de los templos. Decoraron sus muebles, sus estatuas, todo lo que pudieron conseguir. Pero un estudio reciente muestra que los egipcios también se decoraban a sí mismos. Nuevas imágenes infrarrojas de múltiples momias enterradas hace 3000 años muestran que estaban cubiertas de tatuajes. Fue la arqueóloga Ann Austin de la Universidad de Missouri quien presentó su investigación sobre momias tatuadas en la Conferencia Anual de Escuelas Estadounidenses de Investigación Oriental. Ann y sus colegas centraron su investigación en un grupo de personas momificadas descubiertas en el sitio de Deir el-Medina. Estas personas probablemente eran artesanos que ayudaron en la decoración de tumbas que se encuentran en todo el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Tuvieron que usar luz infrarroja para encontrar estas marcas y cuando lo hicieron encontraron mucho. Cada momia tenía aproximadamente 30 tatuajes. Cada obra de arte era prácticamente invisible a simple vista debido a las resinas utilizadas en el proceso de momificación. Hasta este descubrimiento, solo se encontraron alrededor de 6 momias egipcias con evidencia de tatuajes. Ahora parece que se han entintado muchas más. Puede haber sido algo totalmente normal que los ciudadanos egipcios estuvieran cubiertos de tinta, una revelación que está cambiando la forma en que vemos la sociedad antigua. Número 4. Túnel secreto en Teotihuacán. Un descubrimiento accidental reveló algo escondido debajo de la misteriosa ciudad de Teotihuacán en México. En 2003, una tormenta empapó las ruinas de las pirámides de la ciudad preazteca. Esas fuertes lluvias revelaron un sumidero en la entrada del templo de la serpiente emplumada, y fue allí donde el arqueólogo Sergio Gómez descubrió un corredor oculto durante mucho tiempo que conducía debajo del antiguo templo. Este fue uno de los mayores descubrimientos de la historia de México, al
al menos según Gómez. Nadie sabe quién construyó Teotihuacán. Cuando los aztecas llegaron, la ciudad ya estaba allí. Las leyendas aztecas dicen que la ciudad pudo haber sido construida por una raza de gigantes que desde entonces se extinguieron. La ciudad estaba poblada por al menos 200.000 personas repartidas en más de 2.000 estructuras de piedra, la mayoría de las cuales son actualmente ruinas. Los arqueólogos creen que la ciudad fue colonizada hace unos 2.400 años, 4 siglos antes del establecimiento del Imperio Romano. Y ahora, 20 años después del descubrimiento del túnel, todavía no sabemos qué hay al final. Los investigadores han limpiado una gran cantidad de escombros y se ha movido una distancia significativa bajo tierra, pero todavía tienen que llegar al final. Han encontrado rastros de mercurio y evidencia de sacrificios humanos, pero el verdadero secreto debajo del templo aún no se ha revelado. Número 3. La cabeza de San Juan Bautista. Juan el Bautista vivió durante la época de Jesucristo. Es considerado un profeta de Dios por el cristianismo y el islam. Según el Nuevo Testamento, Juan el Bautista no solo era partidario de Jesús, sino que de alguna manera estaba relacionado con él. También era miembro de los Esenios, una secta judía mística que supuestamente pasó 2 siglos preparándose para la llegada del Mesías. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista fue decapitado por el rey Herodes en el año 30 por predicar lo que creía. Herodes hizo que le quitaran la cabeza a Juan el Bautista y la sirvieran en una bandeja de plata. Lo que le sucedió a la cabeza después de eso ha sido uno de los mayores misterios religiosos durante los últimos 2000 años. Los musulmanes afirman que la cabeza de Juan Bautista se esconde en algún lugar dentro de la mezquita Omeya en Damasco, en Siria. Los cristianos creen que la cabeza de Juan Bautista está en la iglesia de San Silvestro en Capite. Y sin embargo, también hay muchas otras teorías. Algunos dicen que la cabeza fue enterrada en la fortaleza Macaeurus del propio Herodes y nunca se ha encontrado. Otros dicen que los caballeros templarios descubrieron la cabeza en algún lugar de Jerusalén y se la llevaron a su cuartel general en el monte del templo y la adoraron. Y finalmente, otros más incluso afirman que los franceses se apoderaron de la cabeza alrededor del año 1206, la trajeron a Constantinopla y la escondieron en algún lugar de la catedral de Amiens. Número 2. San Pablo Apóstol. La Basílica Papal de San Pablo, extramuros, es una de las principales basílicas papales ubicadas dentro de Roma. Aunque está en territorio italiano, este santuario cristiano es propiedad del propio Papa. Originalmente fue fundada por el emperador romano Constantino el Grande en el siglo IV. Según la leyenda, el apóstol Pablo, uno de los primeros apóstoles de Jesús, fue ejecutado en el mismo lugar donde se construyó la basílica. Primero se le dedicó un memorial y luego vino la basílica y fue consagrada por el Papa Silvestre en el año 324. Generalmente se acepta que el apóstol Pablo fue una persona real. No solo eso, sino que Pablo también puede haber sido una de las figuras más importantes en el desarrollo del cristianismo primitivo. Fundó comunidades cristianas hasta en Asia Menor y difundió las enseñanzas de Jesús por todo el mundo. Pero no fue hasta 2009 que los arqueólogos finalmente descubrieron lo que creen que es el lugar de descanso final del apóstol Pablo. Todo sucedió cuando los investigadores encontraron un sarcófago de mármol blanco escondido debajo de la Basílica de San Pablo extramuros. En su interior estaban los restos de un misterioso individuo de hace unos 2000 años. El Vaticano inmediatamente afirmó que los restos eran del apóstol de Jesús y luego utilizaron pruebas científicas para respaldar tal afirmación. Según el Vaticano, los científicos realizaron pruebas de datación por radiocarbono en los fragmentos de hueso encontrados en el sarcófago. La datación confirmó que los huesos procedían del siglo I o II. Esto habría sido más o menos al mismo tiempo en que el apóstol Pablo fue ejecutado. No hay forma de saber realmente si esta era la tumba del apóstol Pablo. Sin embargo, el Vaticano ciertamente está convencido. También se cree que la cabeza de Pablo está escondida dentro de una basílica romana diferente, San Juan de Letrán. Número 1. La estela de Merneptah. La estela de Merneptah fue descubierta en la antigua capital egipcia de Tebas en 1896 y actualmente se mantiene segura en el Museo Egipcio del Cairo. La estela es un enorme bloque de granito con una inscripción del faraón Merneptah, que gobernó Egipto entre los años 1213 y 1203 a.C. El misterio de la inscripción es que nadie está completamente seguro de cuán exacta es. El texto describe principalmente cómo Merneptah derrotó a los libios
libios y sus aliados después de una gran campaña. Pero las últimas 3 líneas hablan de una campaña diferente emprendida en Canaán. También menciona a Israel, lo que la convierte en la primera referencia textual más antigua de Israel jamás descubierta. La inscripción también es curiosa porque parece sugerir que Israel era una pequeña parte del dominio de Egipto que se rebeló y tuvo que ser subyugada. Es una pieza asombrosa de historia porque hace 3200 años Israel no era un reino. Esto fue mucho antes de los acontecimientos de la Biblia, cuando los israelitas eran poco más que pastores y agricultores. Y sin embargo, esta misteriosa pieza de granito parece marcar la primera vez que Israel se convirtió en un jugador en el escenario mundial. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu secreto arqueológico favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.